Hola, soy Isabel Mellado y esta es la presentación del trabajo de final de grado de Psicología titulado Relación entre personalidad y el trastorno adaptativo a la pérdida de un ser querido como factor de riesgo de un trastorno depresivo. A la hora de escoger el trabajo quería que obviamente fuera un tema relacionado con la psicología, pero al mismo tiempo buscaba un tema que fuera especialmente de mi interés. En este caso fue el duelo, a raíz de que tanto a nivel personal como en las prácticas realizadas en psicología clínica he visto dolientes sumidos en un estado tan depresivo que hizo que naciera en mí una inquietud por conocer hasta qué punto los rasgos de personalidad del individuo influyen en cómo él mismo afronta la pérdida. Freud, al respecto, expresa muy bien en su obra completa este hecho. Nos viene a decir que solo cuando alguien querido fallece nos damos cuenta de que la inmortalidad no existe, y nuestro desconsuelo es tan grande que nos acercamos a la negación, a sustituir lo que perdimos. Los datos al respecto, consultados en la bibliografía, no nos pueden dejar indiferentes. Alrededor de 1 de 4 personas con diagnóstico de depresión están luchando por el impacto emocional de una pérdida importante. Y entre un 16 y un 24% de una muestra de viudos padecen un trastorno depresivo mayor. Ante estos datos, que hablan por sí solos, me pregunté el por qué se dan esas diferencias individuales a la hora de afrontar la pérdida, y me motivé a buscar si la reacción a la misma está explicada por la personalidad del individuo. Por tanto, se pretende evidenciar la influencia de los rasgos de personalidad en el proceso del duelo, evaluando la misma en base a un grupo de 32 personas que están diagnosticadas de un trastorno depresivo y de otro grupo que está diagnosticada de un trastorno adaptativo a causa de la pérdida. Comparando estos resultados con un grupo de control que han respondido con un duelo normalizado ante las mismas circunstancias. Pero bien, nos preguntaríamos, ¿qué es el duelo? Para mí el duelo es la respuesta humana normal a una pérdida. Es un proceso de adaptación emocional en que tenemos que trabajar la aceptación de la misma con tal de poder continuar con nuestra vida sin la persona fallecida. Pero dicha aceptación no se da en algunos dolientes, que siguen negándola, manteniéndose de este modo arraigados a la vida que tenían junto al ser querido, negándose la posibilidad de vivir la suya propia en el presente. El problema que se plantea en esta investigación es que a pesar de que existen muchas investigaciones acerca del duelo, como serían basadas en el apego, en los lazos con el fallecido, el soporte social que tiene el doliente, el tipo de muerte, la edad que tenía el fallecido o el doliente, en muy pocas ocasiones se han realizado estudios para conocer si la estructura de la personalidad influye en esa reacción extrema que experimenta el doliente, como sería la ansiedad y la depresión. Así pues, el objetivo principal de esta investigación se basa en la búsqueda de unos rasgos de personalidad específicos en pacientes que presenten un trastorno adaptativo por la pérdida del ser querido, que nos permita evaluar en forma de cribado el riesgo que tendrían de sufrir una depresión, lo que nos permitiría prever y prevenir la depresión en las complicaciones del duelo. Por tanto, en esta investigación, la pregunta que nos hacemos es si existen rasgos de personalidad significativos en las personas que ya sufren un trastorno adaptativo a la pérdida y que permitan obtener información fiable de la tendencia depresiva del individuo. Y mi hipótesis al respecto serían que los rasgos de personalidad influyen en el desarrollo posterior en un duelo complicado. Asimismo, la otra pregunta que nos realizamos es que si el resultado de las pruebas de evaluación de la personalidad mostrarán diferencias atribuibles a variables de personalidad, como sería la introversión y el neuroticismo, que está muy presente, como veremos más adelante. Mi hipótesis al respecto es que sí, que se encontrarían diferencias respecto a la población de referencia. Con tal de dar respuestas a las preguntas que he realizado en esta investigación y comprobar las hipótesis realizadas, lo primero que habría que definir qué es el duelo y qué determina la conducta mediante la cual definimos la personalidad,
Para tal fin, cabe decir que los determinantes de la conducta a tener en cuenta pueden ser, en primer lugar, endógenos, son aquellos que se dan dentro del individuo, con componente biológico y genético. En segundo lugar, exógenos, que se dan fuera del individuo y tienen componente ambiental, es decir, se tienen en cuenta el aprendizaje y la experiencia. Y por último, interaccionistas, que son una suma de factores endógenos y exógenos y parten de la base de la identificación de componentes ambientales y biológicos. En esta investigación contemplamos la teoría de los rasgos, determinando la conducta desde dentro del individuo, como veremos en esta presentación. Respecto al duelo, la psiquiatra Kubler-Ross describe el duelo como un proceso de elaboración personal, en el que, como vemos, en primer lugar, se da una negación, una incredulidad y sorpresa ante la pérdida. Luego se da la ira, cuando ya no se nos da cuando ya no es posible negar la pérdida, para pasar a la negociación, y que da lugar a la depresión, y que se empieza a entender lo irreversible de la situación. La pérdida empieza a dejar de ser negada y aparecen sentimientos de pena y depresión, y luego se da el proceso de aceptación, que se acepta la realidad. En esta investigación nos basamos en el doliente cuando se aferra a la fase número 4, la depresión, que niega la pérdida y se mantiene en ese estado depresivo. Desde la teoría de los rasgos, cabe decir que Eysenck identifica 3 dimensiones primarias, heredables y con base fisiológica a través del análisis factorial, que es el neuroticismo, psicoticismo y la extraversión. Por su lado, Costa y McCrae, desde el modelo factorial léxico, entiende la personalidad como una serie de tendencias básicas de conducta que influyen en el pensamiento, emoción y acción. En ello basamos nuestra investigación. Desde la teoría de los rasgos, nos dice que los rasgos son características que describen la personalidad del individuo, elementos constitutivos de la estructura de la personalidad, y que es una forma de comportarse estable y duradera. Los rasgos son características disposicionales que se utilizan para poder evaluar, predecir y describir el comportamiento de los sujetos. Desde esta teoría entendemos que se da una estabilidad del comportamiento y que lo que determina la reacción del individuo ante un suceso son sus rasgos personales más que el suceso en sí. Desde la revisión teórica realizada, desde el modelo de los 5 factores, los 5 grandes factores de Costa y McCrae, que entiende que las 5 grandes dimensiones de la personalidad es el neuroticismo, la extraversión, la apertura a la experiencia, la amabilidad y la responsabilidad, se han indicado que altos niveles de afectividad negativa, características del neuroticismo, están presentes en varios trastornos emocionales, y que la menor presencia de emociones positivas, sociabilidad y actividad, características de las bajas concentraciones en extraversión, se encuentran principalmente en trastornos relacionados con depresión y ansiedad. Este modelo es uno de los modelos de personalidad con mayor aceptación y consenso en la psicología moderna. Este modelo define a la personalidad como aquellos estilos individuales, emocionales, interpersonales y experiencias y motivacionales que hacen que cada persona se diferencie una de otra. Ahí subyacen las diferencias individuales. En otro estudio se encontró que el modelo de los 5 factores pueden ser un mediador clave en la utilización del tiempo y la eficacia de varios tratamientos de trastornos mentales psicológicos. Para tal fin, se lleva a cabo un método descriptivo de corte transversal en una muestra de 32 personas diagnosticadas de trastorno adaptativo y trastorno depresivo. En este estudio se tiene en cuenta que es un estudio retrospectivo de los rasgos de personalidad en el doliente, puesto que no disponemos de un perfil previo del mismo antes de que se produciera la pérdida. Para evitar este sesgo, integramos en esta investigación un grupo de control que presenta también una pérdida que el momento del suceso de la pérdida fue 6 meses atrás. Es un requisito que la pérdida se haya producido
como un mínimo de tiempo de 6 meses anteriores a esta investigación y que presentan un duelo normalizado. El método que hemos seguido ha sido seleccionar la muestra en una base, en un centro de psicología clínica. Estos dolientes están actualmente en tratamiento psicológico y todos ellos, como comentaba anteriormente, deben estar diagnosticados de un tratamiento adaptativo, de una depresión, y el grupo de control tiene que haber sufrido una pérdida igual que el grupo clínico, mayor a 6 meses. Se toma contacto con los pacientes, se le informa de la investigación, del propósito de la misma, de a qué está destinada y cómo se llevará a cabo, y se toma su consentimiento informado participante. En esta investigación pasaremos un inventario de personalidad que será el NeoPIR, que tiene una gran aceptación y que evalúa los principales factores de personalidad de acuerdo con el modelo de los 5 grandes: el neuroticismo, la extraversión, la amabilidad, la apertura y la responsabilidad. Luego se recopilarán estos datos y se integrarán para ver si los resultados nos permiten corroborar o rechazar las hipótesis presentes en esta investigación. El NeoPIR contempla evaluar los resultados automáticamente, en que la línea estándar está en el 50 y podemos ver que los participantes con trastorno adaptativo mostrarían rasgos de personalidad de alto neuroticismo y de baja extraversión, en comparación con el grupo de control, quien mostrarían rasgos de mayor extraversión y menos de neuroticismo próximo a la media. Estos rasgos de personalidad se incrementarían en los que presentan un trastorno depresivo, que se espera encontrar la interacción entre estado y rasgo, lo que mostraría que determinados rasgos de personalidad pueden guardar relación con formas patológicas en la evolución del duelo, en base a las tendencias de las personas a comportarse con consistencia y estabilidad de forma estructurada y organizada. Si se confirman nuestras hipótesis, se evidenciaría que la forma desadaptativa de afrontar la pérdida de un ser querido estarían directamente relacionadas con poseer rasgos de personalidad con menor tendencia a la estabilidad emocional, especialmente en neuroticismo y baja extroversión, y que al mismo tiempo su grado de representatividad en el individuo podía predecir un trastorno depresivo. Si no se confirman, asumiríamos que la intensa perturbación emocional presente en ambos grupos clínicos sería debido a factores ajenos a los rasgos de personalidad, como podía ser lo que comentábamos anteriormente: la forma que se produjo la pérdida, si fue inesperada o traumática, larga o dolorosa, la edad del fallecido, etc. Se pretende reflejar que los rasgos de personalidad producen un estilo de determinado de afrontamiento, estando determinados por sus propias variables más que por las características propias de la situación. En base a ello, discutimos que la falta de estudios empíricos en la literatura respecto a los rasgos de personalidad nos muestra que falta investigar y estudiar en este campo. Por otro lado, en esta investigación existe un sesgo, que es que no se tiene en cuenta la edad del doliente. Sería bueno que en próximos estudios se disminuyera este sesgo, aumentando la cantidad numérica de la muestra y para confirmar si las diferencias encontradas entre las diferentes dimensiones se mantienen a través del tiempo. Bien, agradezco a la doctora Jaime su esfuerzo realizado en corregirme y precorregirme, a mi familia que siempre me ha apoyado y a mi abuela, que ya no se encuentra físicamente a mi lado, pero quiero que vea que desde algún lugar me sonría al ver que cumplió la promesa que realicé y que de alguna manera ha sido la que me ha llevado a investigar más el proceso del duelo. Muchas gracias y os deseo mucha suerte a todos, tanto a nivel personal como profesional. Hasta siempre.